Extracto de la intervención de Chiara a los focolarinos y focolarinas externas. Respuesta a una pregunta. Ciao Chiara. Il tuo nome? Hola, Chiara. Guillerme de Angola. ¿Eres un posible focolarino? Sí, claro. Certo. Allora, Guillermo. La mia domanda è questa. Mi pregunta es la siguiente. Cuando en la iglesia se habla de vocación, los jóvenes piensan en el sacerdocio o en la vida religiosa y no tienen una visión amplia de esta realidad. ¿Nos puedes decir cómo ves la vocación? ¿Qué es para ti una Ecco, vocación? guardate, è importante. Io ho capito bene cos'è la vocazione i primi tempi. Miren, es importante. Yo he comprendido bien qué es la vocación en los primeros tiempos, porque cuando Dios me llamó aquel día, todos ustedes saben, cuando parecía que del cielo alguien me dijera entrégate a Dios, me consagré enseguida a Dios diciendo mi sí en el campo de la castidad. Es decir, no me habría casado, desposé a Dios. Era el 7 de diciembre de 1943. La Navidad siguiente participé de la misa de medianoche. Recuerdo que ya tenía una gran unión particular con Jesús. Sabes, cuando se está de novios o recién casados se vive intensamente, con gran recogimiento. Fui a misa con mucho recogimiento. Recuerdo hasta la ropa que vestía. Me puse la mejor ropa que tenía, aunque era pobre, para estar con Él. Durante la misa siento dentro otra llamada. Entrégate completamente a Dios, entrégate toda a Dios. Tenía que consagrarme totalmente a Dios. En esa época, el único modo de consagrarse a Dios para las muchachas era entrar en un convento, haciendo los 3 votos. No había otro modo de consagrarse a Dios. Entonces dije, estoy dispuesta, pero sentía dentro de mí una laceración, pues contradecía todo lo que mi ser sentía. De todos modos dije, tengo que estar dispuesta, haré también el voto de obediencia y de pobreza y entraré en un convento. Naturalmente, al día siguiente fui a confesarme y el confesor, que ya sabía que había nacido un movimiento a mi alrededor, pues nació antes de hacer el voto de castidad y ya había alguna de las primeras focolarinas, me dijo, no, tú no estás hecha para eso. Él había entendido que Dios me llamaba para vivir en el mundo con esas compañeras, en esa comunidad cuyo nacimiento quizá intuía. Entonces, allí se distinguieron para mí 2 conceptos. Por lo pronto, entendí que debía ser la voluntad de Dios, pues mi director espiritual me decía cuál era la voluntad de Dios, pero se distinguieron 2 conceptos. Una cosa es la santidad, que se alcanza siendo la voluntad de Dios, otra, los estados de perfección. Es decir, existen maneras de ser, modos de vivir, que nos ayudan a llegar a la perfección. Por ejemplo, los conventos, los monasterios, los votos, nos ayudan porque nos separan del mundo. La vida en los conventos son estados de perfección, mientras que la perfección es hacer la voluntad de Dios. Yo entendí que tenía que hacer la voluntad de Dios. Entonces comprendí enseguida que para hacerme santa tenía que hacer la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es un buen camino para muchos, pues todos deben hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, también una madre que sabe que debe estar en casa con los hijos y hace la voluntad de Dios se santifica. Un padre de familia que trabaja en política y sabe que esa es la voluntad de Dios se santifica allí. No debe entrar en un convento, en un monasterio, etc. Es la voluntad de Dios la que nos santifica. Recuerdo que nosotros teníamos unas ganas enormes de hacernos santos. Esto es también muy importante porque los movimientos eclesiales auténticos deben respetar algunos criterios para analizar si son realmente auténticos. Y uno de los criterios es, conducen a la santidad, estimulan el deseo de la santidad, es uno de los criterios. Otro criterio, por ejemplo, es que siga la doctrina fiel a la fe católica. Entonces, recuerdo que deseábamos hacernos santos. Ahora ya no se habla tanto de esto. Con la muerte de Ginetta de Fiore se ha puesto de nuevo en evidencia, pero en aquel entonces son momentos diferentes. Recuerdo que con las primeras focolarinas decíamos, nos tenemos que hacer santas. Antes de todo esto decíamos, nos tenemos que santificar. Pero ¿cómo hacemos para hacernos santas? ¿Qué hizo Santa Catalina? Penitencia, penitencia. ¿Qué hizo aquel otro? Oración, oración. ¿Cómo hicieron los estilitas que vivían en la punta de las columnas? Siempre allí se hicieron santos, siempre allí. Y yo dije, ¿y nosotros? Yo decía a las focolarinas, si debemos rezar siempre, lo hacemos.
Si tenemos que flagelarnos siempre, lo hacemos con tal de alcanzar la santidad, pero no sabíamos. Había, lo decíamos siempre, como un muro ante nosotros que nos impedía hacernos santas. No entendíamos qué era. Era una muralla cerrada, cerrada. En cambio, cuando sucedió esto y entendí que para hacerme santa tenía que hacer la voluntad de Dios, se abrió de par en par para mí algo maravilloso. Y entendimos que todos pueden hacerse santos en el propio estado de vida donde están, no en un estado de perfección, sino en el propio estado en el que están. Recuerdo la alegría que sentimos dentro al pensar que teníamos el boleto de acceso a la santidad para las multitudes. Y esto, queridísimos, es la premisa para una santidad del pueblo. Yo no lo sabía. Habíamos comprado el boleto para la santidad del pueblo, para que todos entraran en este camino de la santidad. Dios nos hizo entender todas las cosas poco a poco. Ahora comprendemos. Por eso es un error decir que la vocación es solo la de los sacerdotes o la de los religiosos y las religiosas. Es un error. Nos hacemos santos y se tiene la vocación a donarse a Dios haciendo la voluntad de Dios. Tú explícalo. Gracias, Chiara.